escuchó, el presidente López Obrador compartió un mensaje este domingo a través de sus redes sociales en el que anunció que le gustaría que para el 10 de mayo se pudiera levantar la cuarentena por la pandemia de coronavirus, pero que esto se va a determinar el jueves de la próxima semana, cuando los especialistas den a conocer una proyección real de la pandemia en el país. Yo le agradezco muchísimo al doctor José Ángel Córdoba, exsecretario de Salud, que me tome la llamada para platicar sobre estos deseos del presidente López Obrador. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto volver a platicar contigo. Bien, yo diría, encantado de estar en tu programa. ¿Cómo ves tú esta proyección del presidente de que para el 10 de mayo pueda levantarse la cuarentena aquí en nuestro país? Mira, va a depender de muchas cosas. Ya sabes que en las pandemias los virus no tienen palabra de honor, entonces a veces es muy difícil poderlo predecir. Yo entiendo que para el presidente, pues sí, para todos es muy importante que ya se pudieran levantar muchas de las medidas, pero ya lo ha dicho la OMS, si se levantan antes de tiempo, puede haber un rebote muchísimo más grave. Entonces yo creo que hay que ser muy cautos y probablemente el subsecretario en su momento nos dirá al país, pues estas actividades pudieran irse ya reiniciando, digamos, algunas actividades industriales donde en las fábricas se pueda tener un control de todo el personal con una distancia aceptable y quizás también si estas pruebas rápidas que aparentemente ya están por llegar y ser validadas, nos pueden permitir en 15 minutos tener una posibilidad diagnóstica, pues a todos los trabajadores poder hacer una prueba cada X días y tener la certeza de que ninguno va a poner en riesgo a los demás. Doctor, estas pruebas rápidas, por supuesto que en México estamos muy necesitados de pruebas desde el principio. Ese ha sido, digamos, una de las patas de las que hemos cojeado en este país. Y por supuesto aplaudimos y festejamos que ya vayan a llegar todo este cargamento de pruebas rápidas. ¿Son confiables, doctor? Yo creo que sí, ya tienen mucha experiencia de donde han sido aplicadas. Y en todo caso es un test que precisamente es eso, es rápido para una persona que tiene cualquier síntoma y poder ya después hacer la prueba definitiva. Si la prueba rápida sale negativa y el paciente no tiene síntomas, pues casi podemos estar tranquilos, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos muchas cifras del índice de credibilidad, pero muy pronto las vamos a tener. Porque se habló de los posibles falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Sí, que eso siempre existen en algunas de estas pruebas, pero insisto, hay algunas de ellas que ya están muy perfeccionadas y aparentemente Vale. muy probadas, entonces habrá que esperar un poquito. Bueno, tú has estado en la atención de momentos similares en el pasado, doctor José Ángel Córdoba Villalobos, perdón, exsecretario de Salud. Tú estás viendo cómo el tema de la evolución de la pandemia aquí en nuestro país, en México. Bueno, pues realmente es un poquito como se había pronosticado. Sin embargo, hay muchas dudas en la credibilidad de las cifras y muchas dudas porque son pocas las pruebas que se han Claro. aplicado comparativamente con otros países y donde hay de repente muchas contradicciones, diagnósticos de fallecimientos de neumonías atípicas, casos sospechosos, que son más de 2,000, en donde están internados y no por problemas leves, internados graves, internados intubados, internados que se murieron y que no tuvieron pruebas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eran o no eran? Entonces ya ahí es donde empezamos a dudar un poquito de las cifras, aunque la proyección nos la explicó muy bien el subsecretario, hay que multiplicar por 8, pero bueno, si nos vamos a estar guiando por casos confirmados, pues realmente pues no es de tanto valor como quisiéramos, ¿no? En tu opinión, doctor, ¿qué es lo que se tendría que hacer en este momento? Porque la fase 3 ni siquiera ha sido declarada. A tu juicio, estaríamos ya en fase 3, aunque no se ha declarado? Mira, no estaría tan seguro porque otra vez esto lo determinas en función del crecimiento exponencial o no de los casos. O puedes ver que ya la curva tuvo ya una inflexión y entonces podríamos estar en fase 3 con una curva aplanada. Pero como insisto,
como hacen falta tener un muestreo mucho más amplio y no nada más el centinela, yo no me sentiría muy cómodo. Por un lado, es decir, estamos ya en fase 3 y por otro lado, cuando llegamos ya vamos de bajada y esto ya probablemente se va a acabar pronto. Entonces yo insisto en que es muy importante tener toda la información. Y en ese sentido, doctor, ¿qué recomendarías tú, yo ahora sí que en dos frentes, qué le recomendarías tú al gobierno federal y a los gobiernos locales, por un lado, y por el otro, a la gente, ¿no? A la sociedad en este momento en el que estamos de la presencia de coronavirus en nuestro país? Bueno, la instrucción ha sido muy clara y todavía es tiempo de seguirla respetando plenamente, que es la de quédate en casa, porque es la única manera, con el distanciamiento social, como podemos evitar precisamente que se aceleren de manera exponencial los casos. Ahora, vamos a ver escenarios diferentes, Viridia. Hay ciudades como la Ciudad de México que por la densidad de población, ahí es donde vamos a empezar a ver y estamos empezando a ver ese crecimiento acelerado del número de casos. Y hay algunas otras ciudades como Tijuana también, en donde también esto está sucediendo, y vamos a empezar a tener precisamente algunas de ellas que ya están en fase 3, otras que están a punto de, y muchas otras que siguen estando en fase 2 porque apenas se empiezan a detectar casos de transmisión comunitaria. Entonces, el país es tan amplio y tan vasto y tan disperso que vamos a tener diferentes escenarios, pero yo creo que para todos es útil ahorita el que seguir estando en casa por lo menos todo este mes y si no es que parte del otro. ¿Tú crees que se deberá de decretar toque de queda en algunas ciudades, doctor? Mira, yo creo que no. El toque de queda puede facilitar en algún momento abusos de autoridad, o situaciones muy delicadas en donde, bueno, si ya no fue el coronavirus, puede ser una bala lo que le quite la vida a una persona. A mí realmente no es algo que me guste mucho y no estamos tampoco en ese extremo. Sí, hay gente pues que no entiende que se tiene que quedar en casa y que sale por otras razones, hay sí. mucha, pero no la vas a poder hacer obedecer a punta de golpes o de balas. Yo la verdad es que eso yo estoy totalmente en contra. Pero sí hacer como llamamientos mucho más rigurosos para que la gente permanezca en casa y no salga como si estuviera de vacaciones, ¿no? Bueno, creo que lo están haciendo. Yo en ese sentido sí me he admirado, por ejemplo, la situación de las playas en esta semana pasada, que pues, y ahí sí se vio un trabajo firme, enérgico de los gobiernos estatales con muy buenos resultados. Pero sí hay otros lugares en donde, otra vez, por la densidad de población, es muy difícil tener un control y luego hasta que ya se hizo la visita al mercado de no sé qué y estaba llenísimo, al día siguiente van y ponen los policías. En fin, no es fácil, yo lo entiendo, pero yo creo que hay que seguir con esa campaña en los medios y por todos lados para insistir en la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos y de cuidar a los demás. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, ex secretario de Salud, te agradezco muchísimo estos generosos minutos para esta emisión de Ya Sierra aquí en Imagen Radio. Gracias por tomarnos la llamada y seguramente volveremos a platicar y pronto. Estoy a tus órdenes, Yuridia. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas